Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes de Faru, Dula y novelas turcas. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a QU, listos para sumergirse en un nuevo drama. Hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguramente los dejará con la boca abierta. Prepu, rense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. La pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Erkenci Kuay, y que desde entonces ha generado ese rumores que una telenovela de las 9. Y es que, como ya vieron en el título, la cosa se puso explosiva. Una revista, de la que hablaremos en detalle ese adelante, ha revelado información superíndice 3N que, de ser cierta, cambia por completo la percepción superíndice 3N que tenuamos de esta relación superíndice 3N. ¿N listos para saber la verdad? Pues a compu con diéresis más menos en me. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos dramas y secretos de la farándula turca, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora vamos al grano. Todos recordamos la magia que Can y Demet transmitieron en Erkenci Kuay. La química era innegable, la conexión superíndice 3N palpable. Tanto que la ficción superíndice 3N se mezcló superíndice 3 con la realidad y los rumores de un romance fuera de pantalla comenzaron a circular con fuerza. Durante la grabación superíndice 3N de la serie, era común verlos juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo y disfrutando de la compau más menos ua del otro. Las fotos de paparazzi alimentaban la fantasía de un romance real, un cuento de hadas moderno. ¡Ay, esos tiempos! Tantas ilusiones nos hicimos. Sin embargo, la historia de amor nunca se confirmó superíndice 3. Ambos actores siempre negaron rotundamente cualquier relación superíndice 3N sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Pero, ¿realmente era asu? ¿O había algo ese que ellos querían ocultar? Siempre nos dejaban con la duda, Pero los chismosos como nosotros nunca nos rendimos. Aquí es donde entra en juego la famosa revista que ha sacudido los cimientos del fandom Candem, como se conoce a los fans de esta pareja. La revista en cuestión superíndice 3N, y lo digo con bombos y platillos, es Ayakla más menos Gazete, una publicación superíndice 3N turca con fama de tener buenas fuentes en el mundo del espectáculo. Según la publicación superíndice 3N Can Yaman, en realidad, estaba profundamente enamorado de Demet Özdemir. Al parecer, el actor italiano, de ascendencia turca, se habrá sentido completamente cautivado por la belleza, el carisma y el talento de su coprotagonista. Imagúnense, chicas, que Can Yaman se enamore de ti. Un sueño más menos o hecho realidad. La revista afirma, basándose en fuentes cercanas al actor, que Can ha hecho todo lo posible por conquistar a Demet durante el rodaje de Erkenci Kuay. Y vaya que hizo. Detalles como flores, cenas románticas y mensajes llenos de cariño más menos o eran parte de su estrategia para ganarse el corazu superíndice 3N de la actriz. Incluso se dice que Can se mostraba muy celoso cuando Demet interactuaba con otros hombres, tanto dentro como fuera del set. Los celos. Signo inequívoco de amor. ¿O de inseguridad? El misterio del amor. Las fuentes de Ayakla más menos Gazete describen escenas de rodaje donde la tensión superíndice 3N era palpable. Aparentemente Can no podía disimular su admiración superíndice 3N por Demet, y sus miradas eran muy que elocuentes. Los miembros del equipo de producción superíndice 3N, según la revista, eran conscientes del interu copyright de Can y comentaban en voz baja sobre la situación superíndice 3N. Imagúnense los chismes en los pasillos. De seguro tenuan material para varios capítulos de nuestra propia telenovela. Pero por QU Copyright entonces nunca se confirmó superíndice 3 la relación superíndice 3N. QU es donde la historia se pone aún de ese interesante. Según la revista, Demet no habrá correspondido a los sentimientos de Can de la misma manera. Si bien disfrutaba de su compau más menos ua y valoraba su amistad, no estaba enamorada de con diéresis copyright L. Al parecer, Demet no quería una relación superíndice 3N seria en ese momento de su vida y prefería enfocarse en su carrera profesional.
A. La Ambitious Superíndice 3N. Un arma de doble filo. A veces el amor tiene que esperar. Esta versión superíndice 3N de ser cierta, explicará el comportamiento de Can llaman despu copyright ese del final de Erkenci Quay. Recordemos que el actor se mudó superíndice 3 a Italia y comenzó superíndice 3 a trabajar en proyectos internacionales. Muchos interpretaron esta decisión superíndice 3N como una forma de escapar de la presión superíndice 3N mediática y de los rumores sobre su relación superíndice 3N con Demet. Sin embargo, según la revista, la verdadera razón superíndice 3N habrá sido superar el rechazo de la actriz. Italia, la cuna del amor como terapia para un corazón superíndice 3N roto. Suena pou copyright tico pero también copyright N doloroso. La publicación superíndice 3N va muy ese ayud, y afirma que Can se sintió superíndice 3 profundamente herido por el rechazo de Demet. De hecho, se dice que el actor tardó superíndice 3 mucho tiempo en superar sus sentimientos por ella y que su cambio de actitud, que muchos percibieron como arrogancia, fue en realidad una forma de protegerse del dolor. Ay, Can. Nuestro galu cane con el corazón superíndice 3N vulnerable. Q copyright en diru a que detrul ese de esa fachada de chico malo se escondió a un alma sensible. Se rumorea que Can se volvió superíndice 3 Moon ese reservado, Moon ese distante y que su sentido del humor que lo caracterizaba se opacó superíndice 3. Sus entrevistas se volvieron Moon ese formales y evitaba hablar de su vida personal. Algunos medios turcos llegaron a criticarlo por su supuesta transformación superíndice 3N, sin saber la verdadera razón superíndice 3N de true, ese de su cambio. Q copyright injusto. Juzgar sin conocer la historia completa. Pero la cosa no termina aún. La revista También Copyright N menciona que a pesar de los rumores y las especulaciones, Can y Demet siempre mantuvieron una relación superíndice 3N cordial y profesional. Incluso después copyright S del final de Erkenci Quay, se han mantenido en contacto y se han apoyado mutuamente en sus carreras. Profesionalismo ante todo. Una actitud admirable aunque a veces nos guste muy de ese el drama. Ahora bien, es importante recordar que esta información superíndice 3N proviene de una revista y que, por lo tanto, debemos tomarla con pinzas. No podemos confirmar al 100% que todo lo que se dice sea verdad. Sin embargo, la publicación superíndice 3N ha presentado ciertos detalles que, de ser ciertos, arrojan luz sobre la verdadera naturaleza de la relación superíndice 3N entre Can y Demet. Ademún S. Ayak la más menos Gacete tiene un historial de noticias acertadas en el mundo del espectáculo turco, lo que le da cierta credibilidad a su información superíndice 3N. Pero ojo, siempre hay que ser copyright ticos. En el mundo del chisme, nada es absoluto. ¿Pero Q copyright piensan ustedes? ¿Creen que Can Yaman realmente estaba enamorado de Demet Özdemir? ¿Creen que Demet lo rechazó superíndice 3? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N. Quiero leer sus teorías, sus apuestas y sus predicciones. Este es el momento de sacar la detective que llevan dentro. Y ahora, hablando de Demet, recordemos que ella se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en agosto de 2022, en una ceremonia de ensueu más menos o que reunió superíndice 3 a lo mundo de ese selecto de la Faru, Dula turca. Un bodorrio digno de una princesa. Vestidos espectaculares, comida deliciosa y una lista de invitados de lujo. Todo parecua perfecto. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la pareja anunció superíndice 3 su divorcio en abril de 2023, tan solo 8 meses después copyright S de la boda. 8 meses. Un abrir y cerrar de ojos. Un matrimonio fugaz que dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. Este repentino divorcio generó superíndice 3 a UNMUS especulaciones sobre la relación superíndice 3N entre Can y Demet. Algunos fans incluso llegaron a pensar que la separación superíndice 3N de Demet podría abrir la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N con Can. La esperanza es lo último que se pierde. Los fans Candem nunca se rinden. Sueu más menos han con un final feliz para sus ádolos. Pero seamos honestos, chicas, copyright tan probable es una reconciliación superíndice 3N. Demet ha seguido adelante con su vida, enfocada en su carrera y disfrutando de su soltería.
Can, por su parte, también Copyright N ha estado ocupado con sus proyectos en Italia y otros pauses. Además, ambos han expresado en varias ocasiones que son buenos amigos y que desean lo mejor el uno para el otro. Palabras bonitas, pero que no alimentan mucho la esperanza de un romance. Sin embargo, los rumores de un posible reencuentro amoroso nunca han desaparecido por completo. Cada vez que Can y Demet interactúan en redes sociales o son vistos en el mismo evento, los fans Candem se emocionan y reviven la ilusión superíndice 3N de un posible romance. Hay, la pasión superíndice 3N de los fans. Son capaces de ver amor donde solo hay amistad. Por su parte, Can Yaman también Copyright N ha tenido sus propias relaciones amorosas. Actualmente se le relaciona con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque la pareja no ha confirmado ni negado los rumores. Diletta es una mujer hermosa, inteligente y exitosa. Un partido digno para Can Yaman. Pero los fans Candem no se rinden. Siguen show más menos ando con ver a Can y Demet juntos. La relación superíndice 3N entre Can y Diletta ha sido objeto de muchos rumores y especulaciones. Algunos medios italianos aseguran que la pareja estuvo muy enamorada y que incluso estarían planeando casarse. Otros, en cambio, afirman que su relación superíndice 3N es puramente medio urtica y que solo buscan generar titulares. La verdad, como siempre, estuvo en el buen punto intermedio. En resumen, amigos míos, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un culebro superíndice 3N digno de una telenovela turca. Un romance que nunca se confirmó superíndice 3, un amor no correspondido, un rechazo doloroso, un divorcio inesperado y un sinfín de rumores y especulaciones. Es una historia llena de pasión superíndice 3N, intriga y drama, que ha mantenido a los fans Candem al borde de sus asientos durante aún más menos os. Una historia que nos recuerda que el amor, a veces, es más complicado que una ecuación superíndice 3N matemática. Pero, ¿Q copyright serú, lo plus superíndice 3 simo en esta historia? ¿Habru reconciliación superíndice 3N? ¿Encontraru, en ambos el amor verdadero en otros brazos? ¿O seguiru, en siendo amigos y compau más menos eros de trabajo? Solo el tiempo lo dirú. Pero una cosa es segura, seguiremos a QU, atentas a cada movimiento, listas para analizar cada detalle y compartir nuestros chismes con ustedes. Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirme, quiero agradecerles por acompau más menos arme hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que se hayan divertido tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Recuerden dejar sus comentarios abajo con su opinión superíndice 3N sobre esta historia. ¿Creen que al buen Edua veremos a Can y Demet juntos? Quiero saber lo que piensan. No se corten. Compartan sus teorías, sus predicciones y sus deseos. Este es el espacio para que den rienda suelta a su imaginación superíndice 3N. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Gracias por estar ahí. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto. Muchas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es una telenovela, asu que disfruten del drama. Hasta la superíndice 3.